Señor consejero, pasamos al tercer punto del orden del día de este pleno. Es la convalidación del Decreto Ley 1/2024 de 28 de mayo de ayudas extraordinarias al sector del viñedo de secano y a las agrupaciones técnicas de sanidad vegetal por asesoramiento técnico en materia de sanidad vegetal y en medidas de materia de juego, simplificación administrativa, cooperativas, tasas y precios públicos. En primer lugar, tiene la palabra, en nombre de la Junta de Extremadura, para exponer las razones que han motivado la aprobación del decreto ley, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, por tiempo de 15 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Comparezco para presentarles de manera pormenorizada el proyecto de decreto ley de ayudas extraordinarias al sector del viñedo de secano y a las agrupaciones técnicas de sanidad vegetal por asesoramiento técnico. Este proyecto de decreto ha sido aprobado en Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura el pasado día 28 de mayo y hoy lo traemos a esta Asamblea para convalidarlo y que con ello puedan llegar estas ayudas y el decreto tenga todos sus efectos. Este proyecto, como les decía, aúna, entre otros aspectos, las ayudas extraordinarias al sector del viñedo de secano y a las agrupaciones técnicas conocidas como ATESBE. Como recordarán sus señorías, en la última edición de Iberovinac, en Almendralejo, la presidenta anunció ayudas al sector del viñedo, un sector que ha sufrido gravemente la sequía en el año pasado, pero que, sin embargo, quedó fuera de todas las ayudas del Gobierno regional anterior y del Ministerio que se establecieron por sequía. Pero, además, también habían quedado fuera de las ayudas que se establecieron en su momento para el COVID. Como ejemplo de la necesidad de estas ayudas, déjenme darle algunos datos. Se establecieron unos rendimientos medios de 3.000 kilos por hectárea, cayendo más del 30% respecto a la media de los últimos 3 años anteriores. El año pasado hubo una cosecha de 3,25 millones de hectolitros, generó un volumen de vino de 3,25 millones de hectolitros, que representa la segunda campaña más baja en volumen de producción de los últimos 15 años, y esto hace evidente el impacto negativo de la sequía en el viñedo. Además, este sector vitivinícola es la segunda actividad agrícola más importante de nuestra región. Abarca el 10% de la superficie agraria útil y el 20% de la producción final agraria. Genera, además, un impacto económico muy significativo, ya que representa alrededor de 200 millones de euros anuales y proporciona empleo a 22.000 personas. Todo esto teniendo en cuenta, además, que en Extremadura hay más de 60.000 hectáreas dedicadas a la vid. Esto hace más que razonable que apoyemos a este sector, a los agricultores que trabajan en él. Por todos los puestos hemos puesto en marcha estas ayudas que cuentan con un montante total de 6 millones de euros. Este Gobierno es plenamente consciente de la situación de nuestros agricultores y ganaderos y de los problemas que atraviesan. Y cuando decimos que estamos a su lado, no son palabras, sino que lo demostramos con hechos. Y así lo hacemos en este decreto. En concreto, para informarles de cómo se desgranarán estas ayudas, se hará mediante concesión directa a titulares de explotaciones vitícolas de Extremadura del sector de viñedo de secano. Estarán sometidas al régimen de minimis y pueden ser beneficiarios aquellas personas o titulares de explotaciones agrarias de nuestra región que estén inscritos en el Registro de Explotaciones Agrarias en 2023 y que, entre otros requisitos, estén en situación regular en el registro vitícola. Y, además, que tengan una superficie igual o mayor a 3 hectáreas de uso de viñedo de secano validado. En cuanto a las cuantías, serán de 110 euros por hectárea para aquellos agricultores que sean ATPs, agricultores a título principal, a fecha de 31 de diciembre de 2023, y una ayuda de 90 euros por hectárea para aquellos agricultores que no sean ATP. Todo ello hasta un máximo de 8.000 euros por beneficiario. De este modo,
prevemos que esta ayuda llegará a unos 6.000 titulares de explotaciones de viñedo con una superficie total en su conjunto de casi 60.000 hectáreas, es decir, llegamos a casi la práctica totalidad de las hectáreas de viñedo de la región. Además, es muy importante reseñar que los agricultores de viñedo no tienen que hacer nada para solicitar estas ayudas, porque les llegará de manera automática, puesto que ya tenemos a todos los posibles beneficiarios en la solicitud única de 2023 y a través de ahí dirimiremos cuáles son los que tienen derecho a la ayuda y se abonará. Ágil y directo para evitar que nuestros agricultores tengan que volver a generar mayor papeleo o que tengan que perder tiempo en más trámites. En esto estamos empeñados en el Gobierno, en facilitar la vida de los profesionales del sector primario y buscar soluciones a todos aquellos desafíos que se encuentran en su camino. Por otra parte, en este decreto también hemos solventado otra subvención que estaba pendiente y es la de las ayudas a las agrupaciones técnicas de sanidad vegetal, las conocidas anteriormente como ATRIAS y ahora como ATESBE. En primer lugar, quiero reseñar su papel fundamental para una adecuada gestión de la sanidad vegetal y quiero destacar que en Extremadura tenemos más de 14.000 explotaciones que forman parte de una ATESBE a través de la que reciben asesoramiento en la gestión integrada de plagas de forma directa, más de 222.000 hectáreas de superficie cultivada. Las ATESBE están repartidas a lo largo del territorio y están especializadas en los cultivos más importantes de cada zona. Están bajo la coordinación de los técnicos de sanidad vegetal de la Dirección General de Agricultura y Ganadería y ofrecen una red de asesoramiento para el seguimiento, control y prevención de plagas. Por ello, el apoyo a su labor es fundamental para garantizar la sanidad vegetal de nuestras explotaciones agrarias. Estas agrupaciones reciben anualmente fondos públicos para poder desarrollar su labor y, sin embargo, en 2023 no pudieron recibirlos porque hubo que hacer una adaptación a una normativa del año 2022. Esta adaptación ha requerido durante estos meses trabajo y cuando hemos llegado al Gobierno quedó resuelta. Sin embargo, no dio tiempo a que pudieran justificar y abonar las ayudas. Por este motivo, hemos incorporado a este decreto a este apoyo a las ATESBE para que puedan seguir realizando su labor y no tengan ese déficit en su presupuesto. En total, tienen una dotación de 1.550.000 euros. En los aspectos concretos de estas ayudas se otorgan también por concesión directa y sujetas al régimen de minimis y sus beneficiarias son las ATESBE activas durante toda la totalidad del año 2023. Los gastos que se subvencionan son los destinados exclusivamente al salario de los técnicos. En concreto, un máximo del 75,4% por cada mes contratado, que puede subir hasta el 85,8%, en el caso de que las agrupaciones hayan realizado en 2023 trabajos de investigación, ensayo o implantación de nuevos modelos o técnicas para la gestión de las plagas. Con ello resolvemos una cuestión que estaba pendiente y que también es muy necesaria porque, como es lógico, tener una sanidad vegetal cuidada y atendida también es imprescindible para el campo. Estas son, señorías, las dos medidas principales que incorporan este decreto, pero se trata de un decreto ómnibus en el que hemos aprovechado para incluir otras cuestiones. Este Gobierno tiene, entre otros objetivos, potenciar la riqueza y el empleo. Por ello, siempre vamos a posicionarnos del lado de los diferentes sectores que contribuyan a su realización. En este sentido, es necesario adoptar decisiones que permitan a las empresas del sector del juego decidir, atendiendo al principio de responsabilidad, las medidas técnicas y organizativas apropiadas, buscando, eso sí, el equilibrio entre la libertad de empresa y la protección de los menores y grupos vulnerables. Por todo ello, la implantación de los sistemas de identificación biométrica en el control de acceso a los establecimientos de juego, zonas de apuestas en recintos deportivos
y otros espacios deben de tener carácter voluntario y no obligatorio. Del mismo modo, se ha introducido una modificación en la Ley de Subvenciones de Extremadura para adoptar medidas de simplificación administrativa y mejora regulatoria. En el contexto actual, deben ser impulsadas todas las medidas de simplificación en los procedimientos de tramitación de subvenciones públicas, ya que esto tendrá una incidencia directa en las medidas que se adopten en la Junta para posibilitar la reactivación económica. Así, resulta fundamental que la tramitación de todas las subvenciones se lleve a cabo de una forma eficaz y eficiente, sin hacer distinciones en función de la procedencia de los fondos que financien estas medidas. Con ello, se simplifica y zonifica el procedimiento establecido en la ley para la tramitación de las bases reguladoras y de las convocatorias. De este modo, se establece la posibilidad de que, con independencia de la fuente de financiación y del procedimiento de concesión, las bases reguladoras puedan disponer la primera o única convocatoria de las subvenciones. En conexión con lo anterior, se residencia en el Consejo de Gobierno la competencia para aprobar esas bases reguladoras que, cuando instrumenten la convocatoria o precisen la autorización del Consejo de Gobierno, los correspondientes informes serán emitidos por la Abogacía General e Intervención General de la Junta de Extremadura, evitando duplicidades en los trámites y consiguiendo una mayor celeridad y coordinación en la actuación administrativa. Además, este proyecto de decreto incluye una disposición adicional de la Consejería de Educación para la simplificación administrativa de la tramitación de los convenios con empresas y organismos para las prácticas de formación de los alumnos de formación profesional. Con ello, se pretende agilizar los plazos y se evitan trabas burocráticas, teniendo en cuenta que se prevé firmar unos 5.000 convenios con empresas. También de Educación se incluye otra disposición adicional para modificar la bonificación del 100% establecida durante el ejercicio 2024 para los precios públicos por la prestación de servicio de comedor escolar y aula matinal, limitándose la vigencia de dicha bonificación hasta el 31 de agosto de este año 2024. Esta modificación es necesaria porque la gratuidad universal de estos servicios es imposible, ya que las plazas en los centros son limitadas. Estos, señorías, son los principales aspectos que recoge este decreto, en el que se imprime la filosofía de este Gobierno de escuchar y facilitar la vida de los extremeños. En definitiva, señorías, el Gobierno de la presidenta Guardiola sigue cumpliendo con sus compromisos. Dijimos que íbamos a ayudar a los agricultores de viñedo olvidados por el anterior Gobierno socialista y ya está este decreto y en breve podrán recibir esta ayuda. También les dijimos a las ATESBE que cobrarían su ayuda pendiente de 2023 y lo pueden comprobar hoy aquí nuevamente. Es decir, somos un Gobierno que tiene palabra y que de verdad busca soluciones, escucha y atiende a las necesidades de los extremeños y, en este caso en particular, del sector primario. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Turno para la fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, por tiempo de 10 minutos, la señora de Miguel Pérez. Gracias, señora presidenta. Pues, señorías, estamos ante un decreto ómnibus, un decreto que es un cajón desastre, donde caben múltiples cuestiones, un decreto que tiene competencias, podríamos decir que hasta de 3 consejerías. Esto puede ser legal, no les digo yo que no sea legal, pero que se justifique la urgencia creo que no da lugar. Puede ser legal, pero no es muy ético, no es nada ético. Ustedes, además, con este decreto, señorías del Partido Popular y Vox, no buscan el consenso con el resto de fuerzas políticas. Lo que buscan directamente es el disenso. Buscan que nosotros votemos en contra.
porque este decreto, obviamente, trae trampa. Un decreto que el Partido Popular pretende aprobar con Vox, pero no sabemos bien si Vox aprobará este decreto, porque lo que ha quedado hoy claro, señorías, es que financiación 100% autonómica del regadío de Tierra de Barros no va a haber. Yo me pregunto, ¿el órdago era a grande o a chica, señorías de Vox? A ver si nos lo dejan claro en sus votaciones, porque me da a mí la sensación que era todo más una bravuconada que una realidad. Si el órdago era grande, entonces, señorías, este decreto no debería salir adelante con sus votos. Porque lo ha dicho claramente la señora Guardiola, de financiar el regadío de Tierra de Barros con fondos autonómicos, no. Les voy a explicar por qué mi grupo no puede votar a favor de este decreto, señorías. Porque este decreto tiene una terrible trampa. Porque si ustedes hubieran presentado este decreto para las ayudas al viñedo, para las ATESBE, nuestro voto sería, sin dudar, un sí absoluto, porque estamos de acuerdo en que estos sectores, en que el sector del viñedo secano necesita ayuda y que las ATESBE necesitan financiación. Incluso la modificación de la Ley de Cooperativas. Pero ustedes meten cuestiones que nada tienen que ver, como, por ejemplo, pues la eliminación de la bonificación de las tasas de los comedores escolares y las aulas matinales. Precisamente esta misma semana me decía una amiga, me dice, pues yo no sé, me habrán bajado algo en el IRPF, pero antes no tenía que pagar el aula matinal y ahora tengo que pagar 40 euros. Esa es cómo apoyan las familias, o cómo apoya el Partido Popular a las familias extremeñas. Su sectarismo ideológico les impide asumir que hay propuestas que no han salido de ustedes, que son positivas para las familias extremeñas, y tienen que derribarlo todo, aunque eso conlleve bueno, pues más obstáculos para la economía doméstica de muchas familias en esta tierra. No se quedan ustedes ahí, señora Morán, no se quedan ustedes ahí. Además, deciden congraciarse con el sector del juego. Un sector que se pasa la ley por el forro, un sector que se siente impune en esta región, que tenemos 133 casas de apuestas en 2021 y ¿sabe cuántas sanciones tenían puestas estas casas de apuestas? 141. 141 sanciones. Dan a más de una sanción por casa de apuestas, porque la ley les da igual. Y ustedes lo que hacen con este decreto es, además, ponerles alfombra roja. ¿Ustedes creen, señorías del Partido Popular, que se puede aprobar un decreto en el que se evita que las casas de apuestas tengan reconocimiento biométrico para las personas ludópatas? ¿Ustedes creen de recibo que las empresas que hacen negocio con la ludopatía puedan seguir haciendo negocio gracias a ustedes? A mí me parece indecente, me parece inmoral, me parece, de verdad, inconcebible, indefendible, vergonzoso que ustedes hayan accedido a introducir esto en un decreto que va para las ayudas del viñedo. ¿Ustedes saben lo que suponen las casas de apuesta para la juventud? ¿Ustedes saben que es una lacra absoluta la ludopatía entre nuestros jóvenes? ¿Ustedes saben las familias que están rotas, arruinadas por culpa del juego? A lo mejor tienen algún familiar, a lo mejor conocen a algún vecino. Y ustedes son capaces de aprobar esto aquí, hoy, que se le ponga alfombra roja para que puedan seguir haciendo negocio con el dolor de estas familias, para que las personas que sufren ludopatía tengan más fácil seguir sufriendo esa enfermedad. Señorías del Partido Popular y de Vox, yo sé que ustedes están actuando de manera muy trilera esta legislatura, pero no me esperaba esto. Sinceramente no me lo esperaba. Me esperaba un decreto de ayudas al viñedo secano, un decreto donde se hiciera justicia con un sector que lo ha pasado muy mal, que además se le está engañando por parte de todos los gobiernos, de todos, no solo del Partido Socialista, que les ha vendido un proyecto inviable, sino también del Partido Popular y de Vox, que les están diciendo que el proyecto es viable a día de hoy y no lo es. Y se merecen una recompensa. Pero que ustedes decidan introducir esta cuestión, que es una vergüenza, que va contra
contra cualquier lucha contra la ludopatía en esta región, me parece que es indefendible y que lo que han querido ustedes colar hoy aquí es absolutamente vergonzoso y muestra el trilerismo político de este Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señora de Miguel. Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Vox Extremadura por tiempo de 10 minutos el señor Gordillo Moreno. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Aunque este año ha sido muy positivo en cuanto a lluvias, hemos conseguido llenar buena parte de los embalses de la región, asegurando el suministro para bastante tiempo. Esta situación no se daba hace un año. A final del verano del año pasado, los embalses de Extremadura estaban al 38% de su capacidad, al 23% los de la provincia de Badajoz. Y nos podemos hacer una idea de la situación que enfrentaba al campo después de 2 años especialmente malos en precipitaciones. No solo afectaba al viñedo, que es lo que nos ocupa hoy, sino a muchos otros cultivos, entre ellos la aceituna, cuya merma ha sido muy importante también, sobre todo por los calores tremendos que vinieron a las alturas del mes de mayo durante 2 años consecutivos. A esto debemos sumar las nefastas políticas en esta materia que se han venido desarrollando, la destrucción de infraestructuras o el intento de destrucción de infraestructuras hidráulicas en Extremadura. En España se ha destruido la mayor cantidad de infraestructuras hidráulicas de toda Europa, sin ninguna comparación. 256 estructuras hidráulicas han sido destruidas por el Gobierno de España. No tiene, insisto, comparación con ningún otro país de la Unión Europea. Y todos recordamos, pues, en la última campaña regional, pues, la peripecia de la presa de Valdecaballeros, en la que ustedes no se ponían de acuerdo. La ministra Teresa Rivera decía que a destruirla y ustedes decían que no. O sea, estas contradicciones a las que nos tienen ustedes tan acostumbrados. Luego me referiré a otras. Las restricciones medioambientales también, la burocracia cada vez mayor, las dificultades de la política agraria común, que está sirviendo para fines para los que no fue diseñada, y más recientemente el famoso Pacto Verde y la Ley para la Restauración de la Naturaleza, que es un auténtico mazazo a lo que es la agricultura y al concepto de agricultura en Extremadura como lo tenemos concebido. Y no solamente como lo tenemos concebido, a la agricultura, fin. O sea, no puede ser. Además, ha sido aprobado por una mayoría muy exigua. Nos han condenado a muerte a la agricultura en Extremadura por un escasísimo margen de voto. El objetivo general de la ley a la que me refiero es restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas de la Unión Europea de aquí a 2030 y todos los ecosistemas que se estime que necesiten restauración, así de un modo vago, de aquí a 2050. En la práctica esto significa que terrenos que actualmente sirven para la agricultura como medio de vida de muchas personas o ganaderas deben ser abandonados con la consiguiente expulsión de las familias y de los trabajadores que ahora viven de ellos, para que la naturaleza silvestre vuelva a ocuparlos. Es, en definitiva, una gran expropiación sin justiprecio que sentencia a muerte al campo español. España va a ser uno de los países más afectados, ya que lidera a nivel europeo el número de hectáreas de la red Natura 2000, y a nivel regional Extremadura sufrirá especialmente, pero el Gobierno de coalición Vox-Partido Popular va por un camino absolutamente diferente. En el pacto de gobierno suscrito entre Vox y el PP para la gobernabilidad de Extremadura, a lo que ustedes critican tanto porque funciona, le dimos una gran importancia al mundo rural y especialmente a la agricultura y a la ganadería, por motivos que no escapan a nadie. La importancia del sector primario para Extremadura es enorme y es por ello por lo que tuvimos que darle el peso que correspondía dentro del marco político general de la legislatura. En el punto 27 del Pacto de Gobernabilidad viene recogida la reducción de la burocracia y la agilización de las concesiones de ayudas, y a ello responde este decreto ley que hoy venimos a convalidar. El sector del vino en Extremadura es absolutamente fundamental. Tenemos 6.000 titulares de explotaciones y 60.000 hectáreas en esta tierra.
Se han acumulado pérdidas económicas susceptibles de cuestionar la viabilidad y continuidad de la actividad económica, por lo que se requería la adopción con urgencia de medidas que solucionen o al menos alivien la situación creada. Señora de Miguel, esto no es ningún desastre, no. Esto es la adopción de medidas necesarias para los agricultores, que reclaman ellos, nos lo reclaman a nosotros que estamos gobernando. Si usted prefiere seguir en la situación de no hacer nada y dejar que todo se abandone, pues no lo comprendo. Pero luego insiste usted mucho, que me ha llamado mucho la atención, en que, bueno, en lo del juego que va en el decreto, sí, de acuerdo, pero es que usted confunde dos cosas. Usted confunde una enfermedad, que es la ludopatía, con una recreación que es el juego. Es como comparar el alcoholismo con la bebida de una persona normal que bebe un vino o una cerveza al día y una persona alcohólica. Es que no es lo mismo. No se fomenta la ludopatía, señora de Miguel. Vamos, ya todos sabemos, los que tenemos cierta edad, quién tenía prohibido el juego en España. No sé si ustedes quieren restaurar ciertas costumbres o leyes pretéritas, allá películas. Pero bueno, me centro en lo que estábamos haciendo, en lo que llevábamos, el decreto del vino, que es el meollo de la cuestión del decreto. Se requerían, por cierto, ya lo he dicho, adopción de medidas urgentes. El sector de la vid y también del olivo, pero sobre todo del viñedo, es un sector curioso. Hay que conocerlo. La viña requiere un cuidado permanente y constante y grandes gastos, además, para un agricultor mediano. Utilización de fitosanitarios, continuas manos de aperos, de labranza, mano de obra que se da mucha, subir alambres, bajar alambres, podar en invierno. La recogida ya se hace por medios mecánicos, pero bueno, en fin, también se genera una gran actividad económica en ese aspecto. Y es un cultivo muy dedicado y muy costoso, y siempre se ha dicho en Extremadura, ustedes que todos somos de aquí, o casi todos, en la viña y el potro que lo dome otro, porque es un cultivo muy dedicado. Y naturalmente los agricultores que están dedicados al viñedo no se les puede dejar abandonados a su suerte, naturalmente que no. Y es lo que viene a hacer este decreto. Con este decreto, señorías, se destinarán 6 millones de euros en ayudas para los titulares de explotaciones, tanto individuos como empresas, en justa proporción, para superar las consecuencias de la sequía y del aumento de los costes de producción, contribuyendo a que se mantengan las explotaciones y el mayor número de puestos de trabajo posibles. Garantizando así un futuro para nuestro campo, el Gobierno se preocupa de verdad por el mundo rural y va a desarrollar su política siempre en beneficio de este. Hay que desterrar las políticas de Sánchez, abiertamente contrarias a nuestro campo, y proteger a la España rural, sus habitantes y sus tradiciones y su estilo de vida y su economía, ante el abandono del Gobierno, el abandono con Extremadura, el abandono del proyecto de la Tierra de Barro. Deberían ustedes avergonzarse de no presionar con la mejor voluntad al Gobierno de Sánchez para que apoye este proyecto fundamental para Extremadura. En vez de poner palos en la rueda, apoyen ustedes, exijan, puesto que son ustedes su partido. Aquí es él el que les manda a ustedes, no ustedes a él, como suele ser, como debería ser en cualquier partido democrático. Aquí estamos todos pendientes de si le da 15.000 millones o 22.000 millones de euros a Cataluña, y ustedes lo aplauden. Dinero de la solidaridad interterritorial que se nos roba a nosotros, que habría con eso para hacer el regadío de Tierra de Barros, en vez de venir aquí encima a echar la culpa a los demás de lo que no la tenemos. Ustedes engañaron a los extremeños, no nosotros. Por lo tanto, señorías, aplaudimos y apoyamos, como no puede ser de otra manera, señora consejera, este decreto, porque es necesario y porque es beneficioso para los intereses de los agricultores de Extremadura, porque lo reclaman y porque es justo. Y, naturalmente, todo en esta vida es mejorable y todo en esta vida son pasos, en este caso acertados, para conseguir un fin, que es la supervivencia de la agricultura en Extremadura, en lo que nosotros, al contrario que ustedes, estamos empeñados. Aquí no se trata de teorizar, se trata de dar de comer y de que los agricultores extremeños tengan un medio de vida adecuado. Las teorías se las dejamos a ustedes, que ni siquiera las tienen, por cierto. Yo no sé, yo creo que ustedes actúan al dictado, no sé de qué. Porque si están ustedes en contra de la agricultura y de la ganadería, en favor de la ecología ultranza, pues díganlo aquí, y se lo dicen también a los regantes de Tierra de Barro, y se lo dicen también a los agricultores, pero se lo digan con claridad. Nosotros, desde luego, sabemos en el sitio que estamos, en el correcto. Muchas gracias, señor.
Gracias, señor Gordillo. A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra por tiempo de 10 minutos el señor Béjar Martín. Buenos días, señorías. Muchas gracias, señora presidenta. Traigo el reglamento. Artículo 192. La tramitación de decreto leyes. Por urgencia y extraordinaria necesidad. Pone en el artículo 192. Pues bien, señora consejera, tanto el informe de intervención como el informe de la abogacía no tienen muy claro que todo lo que viene en este decreto sea de urgencia y extrema necesidad. Lo dicen ellos en su informe, que a pesar de haberlo tenido escasamente hace 48 horas, nos da tiempo a leerlo, porque esa es otra, su forma de tramitar este decreto. Artículo 192 también indica, desde que se aprueba en el Consejo de Gobierno, y se aprobó el día 28 de mayo, como usted ha dicho, se tiene un mes para aprobar y convalidar el decreto en la Asamblea. Y ustedes han presentado este decreto 21 días después de aprobarlo en el Consejo de Gobierno, 10 minutos antes de que se reuniera la mesa para ordenar el pleno de hoy, sin dejar prácticamente tiempo a los grupos para estudiar lo que venía en el decreto, los informes que venían en el decreto. Esa es su forma de trabajar, señora consejera. Ustedes han traído este decreto para que no nos diera tiempo a leer todos esos informes que tiene el expediente, porque prácticamente no nos daba tiempo. Y resulta que la abogacía y la intervención están diciendo que algunas dudas tienen de cómo se ha hecho este decreto. No están cumpliendo con lo que establece el reglamento. A poco han estado de que no hubieran tenido tiempo de traer el decreto aquí, pasado un mes. Miren, ya puestos, como habían tardado tanto en presentar este decreto hoy aquí, quizá les hubiera dado tiempo, antes de traerlo, de incluir otro apartado para ayudar a los cereceros del Valle del Jerte, que con las últimas tormentas han perdido toda su cosecha. Se hizo el año pasado, señora consejera, y es un cultivo que también tiene muchos problemas. Ustedes podían haber incluido una ayuda para los cereceros, pero no, han querido incluir otros aspectos que no tienen nada que ver con la agricultura. Toda la parte agraria, el Partido Socialista está de acuerdo, porque es necesario. Pero, hombre, incluir de tapadillo modificaciones en el juego, modificaciones en la bonificación al 100% de la tasa de comedores escolares y aulas matinales. Pues no parece que sea mucha voluntad del Gobierno de la Junta de Extremadura querer que todos los grupos apoyen este decreto ley. Viene básicamente a decir, vamos a poner algo que sabemos que el Grupo Socialista y algún grupo más de la oposición no está de acuerdo, para que puedan votar en contra del decreto. Pues miren, señora consejera, a pesar de que motivos hay, no vamos a votar en contra. No vamos a votar a favor tampoco, nos vamos a abstener, pero vamos a pedir que se apruebe como ley, se tramite como ley, como proyecto de ley en esta Asamblea. ¿Por qué? Porque se ha hecho como se ha hecho, y se lo he dicho en la intervención. Ustedes ya hicieron un decreto el pasado año para ayudar a los ganaderos que sufrían los problemas con la enfermedad hemorrágica epizootica, que fue una chapuza y tuvieron que hacerlo 2 veces. Y se lo dije. Con este vuelven a las andadas. Es una chapuza según los informes que dice la intervención y la abogacía. No aciertan ni cuando rectifican. Están acostumbrados a
trabajar, dicen ustedes, escuchando la palabra de los extremeños y las extremeñas. Y miren, hoy se cumple un año de la palabra de su presidenta, del valor de la palabra, que no vale para nada. La palabra que se tiró al cubo de la basura. Por la misma palabra que tienen ustedes, porque es que hace meses que anunció estas ayudas la presidenta de la Junta de Extremadura en Almendralejo. Tampoco se han dado mucha prisa en tramitar este decreto. No será porque tienen mucha agenda pública, porque se lo vuelvo a recordar que no vemos que el Gobierno tenga ni transparencia, ni agenda, ni trabaje. Saldrán aquí luego los portavoces del Partido Popular diciendo que todo lo que decimos aquí es mentira, que tenemos la cara de hormigón armado y que somos unos mentirosos y que todo lo que hacemos nosotros es mentira, que son ustedes los que tienen el valor de la palabra. Bueno, la prueba está. Gobiernan con Vox, esa es su palabra. No iban a gobernar con Vox, gobiernan con Vox. Miren, ¿qué hubiera dicho el portavoz del Partido Popular si hubiésemos sido los socialistas los que hubiéramos tramitado este proyecto? ¿Qué hubiera dicho aquí en esta tribuna? ¿Qué hubiera dicho el portavoz del Partido Popular si 2 días antes, en el Consejo de Gobierno, se hubiera aprobado el proyecto de interés regional para la mina de Cáceres, después de que la pasada legislatura se pasó diciendo que no se podía aprobar un proyecto de interés regional para la mina de Cáceres, que no se podía hacer a espaldas de los cacereños? Eso fue el Partido Popular, la palabra del Partido Popular, hemeroteca del Partido Popular. No estamos de acuerdo. Hubo una iniciativa aquí que se aprobó en esta Asamblea para que no se aprobara un proyecto de interés regional o de interés autonómico ahora para la mina de Cáceres. Esa es su palabra, señores del Partido Popular. Y saldrán aquí a decir que es mentira, pero la hemeroteca no les falla. Esa es la palabra del Partido Popular, que lo sepan los regantes. Y miren, ¿saben cómo se puede ayudar a los regantes, a los viticultores de Tierra de Barros? Primero, resolviendo las ayudas de reestructuración de viñedo antes del 15 de octubre, que han impedido, al no resolverse, como se hacía todos los años, que se pueda ir a fondos de reserva de otras comunidades autónomas del fondo estatal. Hasta 10 millones de euros, señora consejera, en otros años se consiguió por el trabajo del Partido Socialista, que esta vez los viticultores no van a tener posibilidades de cogerla. Y se puede también ayudar al sector del viñedo tramitando, resolviendo, con voluntad, ejecutando, contratando el proyecto de regadío de Tierra de Barros. Ustedes le dan 6 millones de euros a los viticultores y le quitan 104 millones de euros al regadío de Tierra de Barros para hacerlo moderno. Esa es su forma de trabajar, señora consejera. Y no me diga que no se puede hacer, porque solo tienen que ver el ejemplo de Monterrubio de la Serena, que era igual el trámite y se hizo. Los regantes saben que hubo un gobierno que cumplió y que ahora hay un gobierno que los engaña. Ustedes podrán decir que es culpa del Partido Socialista, que es culpa de la Unión Europea, pero evidencia la hemeroteca que se pueden hacer las cosas de otra manera a como las hacen ustedes. Y miren, con el tema de las ATESB, si el informe de la abogacía lo dice, se publicó la orden el 17 de octubre y ustedes no han resuelto nada. ¿Dónde está el trabajo? Se lo dijimos. Hicimos hasta una enmienda en el presupuesto para que incluyeran partida para pagar a las ATESB, porque no podemos tener gente que trabaje en sanidad vegetal sin que se les pague. Y ahora ustedes hacen, en el Real Decreto, en el Decreto Ley hacen una propuesta para pagarle 1,5 millones de euros del año 2023. ¿Y cuándo le van a pagar lo del año 2024? ¿El año que viene con otro Decreto Ley? Porque todavía no han sacado nada. Hombre. En fin, señora consejera, yo creo que ustedes han intentado hacer un decreto para que el Partido Socialista vote en contra, pero nosotros somos responsables, cosa que ustedes, a pesar de lo que dice su presidenta, no lo son.
Y no lo son porque los hechos les delatan, la hemeroteca les delata. Nosotros somos responsables y vamos a permitir que el sector del viñedo tenga ayudas, vamos a trabajar para que el sector de sanidad vegetal pueda cobrar las ayudas, pero lo que no vamos a permitir es que se quiten los comedores escolares en Extremadura y que se intente... Sí, no se rían, porque eso es lo que viene aquí a decir aquí, que se quita la bonificación al 100% de los comedores. Muchas gracias, señorías. A continuación, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular por tiempo de 10 minutos la señora Sánchez Torremocha. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señor Béjar, el reglamento. Urgente. Todo lo que tiene que ver con los agricultores de Extremadura. Urgente no, urgentísimo. Eso para empezar. Gracias, señora consejera, por explicar con tanta claridad la necesidad de convalidar el decreto 1/2024 de 28 de mayo. Como usted, señor Béjar, me ha tenido... Señora Sánchez, un segundito. Para mandar callar ya estoy yo. Para llamar a la cuestión ya estoy yo. Así que no empiecen a liarla tan temprano que tenemos mucho pleno. Si no, en vez de a las 8, a lo mejor nos vamos aquí a las 23:59. Continúe. Gracias, presidenta. Como decía, le doy gracias a la consejera por haber explicado de manera tan clara y concisa el Decreto Ley 1/2024 de 28 de mayo. Pero como veo que a usted, señor Béjar, a la señora Irene de Miguel, creo que tampoco le ha dado tiempo de leérselo y de entenderlo, se lo voy a explicar de una manera muy sencilla, que lo van a entender todos ustedes como queremos que lo entiendan todos los agricultores. El sector agrícola lleva atravesando en estos últimos años situaciones muy complicadas que están socavando la viabilidad económica de las explotaciones agrarias, poniendo en riesgo empresas y puestos de trabajo, especialmente en nuestra comunidad autónoma. La evolución climática del año 23 se ha caracterizado por un acusado déficit de precipitaciones y altas temperaturas en el ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura, que se ha visto afectada por una importante y continuada sequía, causando graves daños en las explotaciones agrarias. En concreto, el año pasado el balance de precipitación acumulada en Extremadura se caracterizó como seco por debajo de cero, resaltando valores de 1,5, 2,5 en la mayor parte, caracterizado como secos a muy secos. Esta combinación de escasez hídrica a temperaturas extremas durante el ciclo vegetativo impactaron severamente al viñedo, que es lo que aquí nos ocupa, señora de Miguel, el viñedo, que no lo ha entendido, el viñedo, agricultores de secano, teniendo como consecuencia descenso significativo de la producción del vino en el año 2023, situando la cosecha en 3,25 millones de hectolitros, lo que representa la segunda campaña más baja en volumen de producción en los últimos 25 años. Yo creo, señor Béjar, que con estos datos es de perfil no apoyar a nuestros agricultores. Decir que usted apoya y no darle un sí a este decreto creo que se contradice muy y mucho, cayendo más de un 30% respecto a la media de los 3 años anteriores. Estas cifras evidencian el grave impacto que las condiciones climáticas adversas han tenido sobre el sector en la campaña 2023, especialmente en las zonas de secano, teniendo en cuenta que el sector del viñedo es la segunda actividad agrícola más importante de la región, que genera un impacto económico significativo, representando alrededor de 200 millones de euros anuales y que proporciona empleo a más de 22.000 personas de manera directa. El impacto de la sequía en este sector compromete el bienestar de la región, su crecimiento económico, empleo e incluso el patrimonio cultural y natural, siendo un sector no atendido anteriormente por ningún gobierno socialista. Señorías, por ningún gobierno. Resulta de una vital importancia suministrar un apoyo económico a través de las ayudas directas, con el objetivo de mitigar los efectos adversos derivados de las condiciones climáticas sufridas. A esta situación se han unido las consecuencias derivadas de la invasión de Ucrania, que ha conllevado para las explotaciones el incremento de los costes de producción de la energía, fertilizantes y alteraciones significativas del comercio exterior de productos agrícolas.
El apoyo económico al sector del viñedo en condiciones de secano, a pesar de sufrir consecuencias, igual que el resto, ha quedado fuera del ámbito de tales medidas, lo que pretende salvarse con este decreto ley. Este sector estratégico dentro de la agricultura extremeña, con más de 6.000 titulares de explotaciones y 60.000 hectáreas que abarcan el 10% de la superficie agraria útil, proporcionando empleo a más de 22.000 personas. Se pretende apoyar a través de este decreto ley a titulares de explotación de viñedo de secano con una dotación económica de 6 millones de euros mediante una subvención directa excepcional con el objetivo de ayudar a las personas agricultoras más perjudicadas a superar la consecuencia de la sequía, las altas temperaturas, el aumento de los costes de producción, contribuyendo a que se mantengan las explotaciones y el mayor número de puestos de trabajo y que no abandonen su actividad. Podrán ser beneficiarios las personas que sean titulares de explotaciones en situación regular, que cuentan con un mínimo de superficie de 3 hectáreas de uso de viñedos de secano validado. En cuanto a la cuantía de las ayudas, será de 110 euros por hectárea para quienes tengan condición de agricultor a título principal y 90 euros para quienes no tengan esa condición, hasta un máximo de 8.000 euros por explotación. El decreto también incluye ayudas a la Agrupación Técnica de Sanidad Vegetal, ATESVE, por un importe de 1.550.000 euros. Señorías, somos de las pocas comunidades autónomas con estas ayudas en un sector destrozado por el Partido Socialista. Tanto el anterior Gobierno regional, que les recuerdo que el decreto de sequía que sacaron justo antes de las elecciones dejaron fuera a la viña, como el Gobierno de España, que siempre ha dejado fuera a los viñedos de las ayudas por sequía, como también los dejaron fuera cuando se dieron las ayudas por COVID. Este decreto ley también contempla, como he mencionado anteriormente, las ayudas a las agrupaciones técnicas en materia de sanidad vegetal y medidas en materia de juegos y simplificación administrativa. En Extremadura, más de 14.000 explotaciones forman parte de un ATESVE y reciben a través de ella un asesoramiento de gestión integrada de plagas de forma directa en más de 222.000 hectáreas de superficie cultivada. La pérdida de este asesoramiento no solo incidirá en un aumento de las pérdidas de producción por intervenciones tardías en el control de plagas en los cultivos, sino que incrementará el riesgo medioambiental derivado de un incremento del uso de productos fitosanitarios para combatir las mismas. Estas agrupaciones colaboran de forma activa en los programas de vigilancia de plagas no establecidas en nuestra comunidad autónoma y en la erradicación de los casos de detención. Las agrupaciones se distribuyen a lo largo del territorio. Están especializadas en cultivos más importantes de cada zona, coordinadas por los técnicos de sanidad vegetal de la Dirección General de Agricultura y Ganadería. Vertebran una red de asesoramiento para el seguimiento, control y prevención de plagas, a semejanza del sistema de las alertas de salud pública. El apoyo al haber de las ATESVEs es capital para garantizar la sanidad vegetal en nuestras explotaciones. Señorías, compartirán todos, o así entiendo, que este decreto ley es muy importante para nuestros agricultores. Desde aquí no veo, señora de Miguel. Me pilla un poquito lejos. Para la portavoz del Grupo Socialista, creo que no está la señora... Sí, ha llegado la señora Álvarez. Me dirijo a usted, señora Álvarez. Para la portavoz del Grupo Socialista, la señora Álvarez, no es importante. Y no lo digo yo, lo dijo usted. Y le recuerdo dónde. Cuando dio la rueda de prensa el pasado martes para informar a todos los extremeños de los asuntos importantes que venían a este pleno, usted dijo, palabras textuales suyas, la portavoz del Grupo Socialista dice en rueda de prensa, al pleno va a ser bastante largo, viene cargado de asuntos determinados por la oposición. El Grupo Popular y Vox no traen nada a esta asamblea para ser debatido. Eso dijo usted en rueda de prensa a los agricultores de Tierra de Barro. Parece mentira que usted sea de esa zona y que no dé importancia a 6 millones de euros al viñedo. Sí, señora. Todos sabemos lo que a ustedes les preocupa. Otra cosa, a ustedes les preocupa seguir tapando las mentiras del regadío Tierra de Barro, señorías, y que pueden darle vueltas y más vueltas al asunto. La comunidad de regantes van a tener todas las pruebas y datos para que vean de lo que han sido capaces de decir
para seguir engañándolos. Y, por último, es muy importante convalidar este decreto, señorías. Tanto usted como yo pertenecemos a tierra de vinos. De vinos entendemos. Y nuestros agricultores confían en nosotras para que los apoyemos con esta medida. Contamos con varias denominaciones de origen, señorías, en Extremadura, que son un lujo para todos los extremeños. Se merecen todo nuestro apoyo. Nuestro deber es cuidarlos, protegerlos. Son nuestro orgullo y nuestro patrimonio. Señora Álvarez, cuando se dirija a los extremeños como portavoz del Grupo Popular, no mienta, diga la verdad, que es lo que se espera de políticas buenas, de políticas de verdad, de políticas de alta mira, no de bajezas. Señorías, y esto se lo digo a todos, la mentira dura mientras que la verdad llega. Y les aseguro a la comunidad de regantes que la verdad está por llegar. Muchas gracias. Gracias, señoría. Continuamos la sesión plenaria con el cuarto punto del orden del día, que está formado por dos interpelaciones. La primera